Vamos a empezar con el tema de gametogénesis. Este tema de gametogénesis o desarrollo de las células germinales primordiales, como correspondería a la introducción, va a conectar con dos temas posteriormente. Depende si estás hablando de un hombre o de una mujer, si esta gametogénesis, es decir, la formación de los gametos, se va a ir hacia el gameto masculino, que es el espermatozoide. Así completito, el espermatozoide. Pero si se va hacia una mujer, el gameto femenino que formaría sería el, cuidado ahí, se tomará por correcto, ovocito. Ovocito porque en realidad muchas mujeres ni siquiera jamás en su vida desarrollan un óvulo, debido a que este no se formará si no es que hay un embarazo, fecundación. Vamos a ver la raíz en este microtema, células germinales primordiales e inicio de la gametogénesis, para después dedicarle un tema especial a espermatogénesis y un tema especial a ovogénesis. Después, estos gametos que formaremos a lo largo de los temas se terminarán fusionando para formar el producto y se verá por allá del tema de fecundación. De ahí en adelante irán los temas que corresponden a el desarrollo de primeros estadios y demás. Pero bueno, ¿por qué menciono esto desde ahorita? Mira un poco de este ciclo. Resulta que es importante comprender desde los primeros estadios y cómo funciona el embrión y el feto, incluso durante el tema de gametogénesis, porque es en el proceso embrionario todavía cuando se empiezan a formar las células sexuales. O sea, el inicio de este tema gametogénesis no es hasta que eres adolescente o en la pubertad, como lo creeríamos que es el inicio de la función sexual, sino desde la vida intrauterina tiene procesos importantes, muy preguntables y muy específicos, diferente para hombre y para mujer. Ahora bien, para irnos pronto con este detalle, gametogénesis es el nombre que recibe el proceso por el cual se desarrollan las células germinales, estas que vamos a estudiar lentamente, hasta formar los gametos. Gametos, no te confundas, es el nombre que recibe ya la célula final, la célula funcional, las que se van a juntar para dar el producto. Esos son los gametos. Células germinales son el origen. Vamos a ver 4 fases para toda la gametogénesis. Las 4 fases serán el origen de las células germinales y su migración a las gónadas. Esto lo van a tener en común tanto hombres como mujeres. Va a ser este apartado de células germinales primordiales. Aparecer y migrar hacia la futura gónada. De ahí en adelante será diferente. ¿Cuándo, dónde y cómo y qué tanto tendrán su división las células germinales primordiales para generar reserva celular para tener, o sea, que te dure toda la vida, pues? O sea, divisiones por mitosis. Después de migrar las células germinales primordiales, les vamos a estudiar unas mitosis. Al rato ponemos detalles. Después ya le entramos a las meiosis, para que se parta a la mitad la carga genética, ¿verdad? Para poder fusionarlo el gameto con el de otra persona y se complete otra vez el combo humano. Así. Entonces, al final de la meiosis y teniendo la carga genética adecuada para esa célula, ya nada más una pulidita, una limpiadita y que quede bonita la célula con una maduración estructural y funcional del ovocito y el espermatozoide. ¿Tiene sentido? Repito, porque empiezas a meterte a muchos pequeños procesos y no ves el panorama, que va a ser bien fácil. En todos los temas te voy a mostrar. Primero, ahorita en común, cómo nacen y llegan a la futura gónada las células germinales primordiales. Después, para hacer reserva celular, unas cuantas mitosis, luego unas cuantas meiosis para dividir el material genético y al final madurar la forma y función del gameto. Es todo. Así de sencillo. Suena bien fácil así, ¿no? Y te empiezan a llegar pequeños procesos que has estado leyendo o estudiando. Ah, esto va por aquí, por aquí. Les gusta preguntarte como este proceso, como de qué etapa es.
de la fase mitótica, de la fase meiótica, de las fases de maduración. Entonces ya lo vas colgando de esos elementos. Bueno, hablemos pues de lo que tienen en común. El punto número 1, las células germinales primordiales. Las células germinales primordiales son células indiferenciadas, muy genéricas, o sea, como bien estándar. Característica bien clásica de las células que suelen tener mucha potencia, porque todavía se pueden ir para muchos tipos de divisiones celulares. ¿Recuerdan eso? Que cuando todavía no te diferencias, ni siquiera a veces te determinas, temas pasados que vimos, puedes irte a muchos tipos de tejidos. A eso se le llama tener mucha potencia. De hecho, las células germinales primordiales, pregunta de examen, ¿qué característica de potencia tienen? Son pluripotentes. Se clasifican como pluripotentes. Ahora, algunos se habrá confundido porque en este tema llegan a utilizar la palabra totipotencia, ¿verdad? Al ratillo se los explico, nada más, no es gran lío. Las células germinales primordiales, esas que ya están formándose en el embrión para ser los futuros gametos, ¿pueden formar solitas un ser humano completo? ¿Con todo y sus tejidos extraembrionarios? No. Entonces ya no es totipotente. Pero si se queda por ahí suelta una célula de estas, ¿qué tipo de enfermedad daba? ¿Un tumor llamado? Teratoma. Me estoy adelantando un poco, pero ¿qué tenía el teratoma? De todo, ¿verdad? Huesos, pelos, de todo, de todos los tipos de tejido. O sea que la célula es, con lo que estudiamos en la sesión pasada de terminología, es pluri, múltiples tipos celulares. ¿Al 100? Perfecto. Ahora, Doctor, dime. lo que pasa es que en las asesorías de Norberto nos dijo que eran unipotentes. No, eso está equivocado. ¿Ok? Si quieres, ahorita al final detallamos eso de que les hayan mencionado que es unipotente. Si te mencionaron que es unipotente, aunque te lo haya dicho el jefe del departamento, está mal. Lo que puede ser que haya dicho, me parece más posible que se haya confundido una palabra, es que alguien te mencione, y también ahí, cuidado, no te estés confundiendo. Tal vez dijeron las espermatogonias o las ovogonias, que esas no son células germinales primordiales. Ahorita vas a ver. Las que son germinales primordiales son mucho atrás en el desarrollo embriológico, ¿ok? Entonces, a lo mejor es más probable que hayas tenido un errorcito ahí de la que estás asociando. Porque sí, ¿qué hacen las espermatogonias? Solo espermatozoides. ¿Qué hacen las ovogonias? Solo ovocitos. Bueno, cuidado que esas sí son ya unipotentes. Mientras que esta célula germinal primordial de entrada puede ir a esas dos. O, si se pierde en el camino, a muchos tipos de tejidos. Por eso es pluripotente. ¿Perfecto? ¿Cómo que no? No. Ustedes aprendan lo que es correcto. ¿Ok? Aprendan lo que es correcto y verán que sacan 100 en el examen. Ahora bien, características de la célula germinal primordial. Tenemos que es bivalente. ¿Qué significa esto? Perdón. Que es diploide. Usé una palabra mal. ¿Se dieron cuenta? Que es bivalente. Que anda replicado. Pero eso puede ser cierta célula germinal en su mitosis, pero no es necesario. Corrijo la palabra y cuiden mucho esas palabras. Si todavía tienen duda de estas palabras que uso, vean los videos y el tema de ciclo celular. Ahí les explico muy bien la diferencia de estas palabras. 46 cromosomas, sí, bivalentes. Pero lo importante es que lo que me quería referir como más importante es que es, además, por esto, diploide. Diploide, es decir, esta célula diploide, lo voy a anotar aquí, bueno, diploide, ponle, es una célula con la misma carga genética que el resto de las células de tu cuerpo. Todavía es normal. Siempre estamos esperando en los temas de gametogénesis
¿En qué momento deja de ser una célula normal? ¿En qué momento se vuelve haploide? ¿En qué momento se vuelve una célula con material genético distinto? Pero falta mucho para eso. Hay que llegar hasta el inicio de las meiosis. Apenas vamos a migrar. ¿Se acuerdan los pasos? Bueno, entonces son células normales de 46 cromosomas bivalentes, diploides, esféricas, no diferenciadas, lo que les decía, con mucha potencia, en específico pluripotentes, con un núcleo enorme. Y la clave, lo más preguntable aquí por el apoyo que hizo esto a investigación, es que producen mucha fosfatasa alcalina, una enzima que va dejando rastro por donde pasan. Midiendo los niveles de fosfatasa alcalina en el tejido embrionario fue que nos dimos cuenta dónde fue pasando, y por eso te podemos decir, pasó por aquí, salió por aquí, migró hasta acá, se metió acá, gracias a los rastros que dejó de fosfatasa. ¿Fosfatasa completo? Alcalina, porque hay otra fosfatasa que veremos en otro tema y luego se te cruzan los cables. ¿Ok? Alcalina. Bueno, el origen de las células germinales primordiales se da ¿en qué semana? No, no es la segunda. Cayeron por contestar nada más lo que dice la pantalla. El origen es en la tercera. Estoy empezando en la segunda semana. El esquema de la segunda semana me muestra que el origen es en esto que está pintado de color azul. ¿Cómo se llama? Es el epiblasto. Y se llama epiblasto porque en un descuido y hasta con dibujo dirías que es ectodermo, pero no es ectodermo, porque ectodermo aparece en la semana 3. ¿Quieres una idea fácil? Si hay epiblasto, hay hipoblasto, ¿cierto? ¿Cuántas capas son? 2. ¿En qué semana es? 2. ¿Disco plano? Bilaminar. Cuando pases a la semana 3 y entonces veas 3 capas, van a ser ectodermo, mesodermo y endodermo. Nada más hay un tip importante que sirve. Por eso lo ponemos en esquema de segunda semana, para que no te confundas. Ahí es el origen, por eso, de las células del epiblasto. De ahí se originan. Sí, el origen es en el epiblasto. Recuerden, razónenlo todo. Ya les platiqué un poco ayer de cómo eran las preguntas del departamento. Vendrá seguro entre las opciones ectodermo. No lo confundas. Aquí está escrito. El origen son el epiblasto, tejido que se encuentra en la segunda semana, pero ya se convierten en células germinales primordiales en la semana 3. Entonces las puedes identificar. En un momento voy hacia allá. Específicamente del epiblasto se desarrollan en la región posterior cercana a la línea primitiva. En el siguiente esquema sí voy a poner la línea primitiva. Pero quiero que sepas que hay una molécula señalizadora. ¿Te acuerdas que veíamos los temas de terminología y mecanismos del desarrollo? Hablábamos que tienes que identificar quién es el inducido, quién es el inductor, quién es la molécula. Bueno, en este caso, el epiblasto es inducido para fabricar células germinales primordiales por medio de la molécula BMP4 o proteína morfogénica ósea. A veces esos nombres nada que ver con lo que te digo que hacen, es porque ahí los descubrieron primero, haciendo eso una vez y se le quedó el nombre. ¿Ok? Entonces, BMP4 o proteína morfogénica ósea es el inductor de la formación de las células germinales primordiales. Un colaborador, no el inductor, un colaborador, un ayudante, segunda respuesta más correcta, no la primera. El WNT3 es otra molécula que ayuda a que pueda funcionar la principal, el BMP4. ¿Ok? Ahora bien, quiero darte una idea ahí específica.
BMP4, cuando te la lees, dice que la función la realiza regresándole la... Algunos textos dicen regresándole la totipotencia, regresándole la potencia a las células del epiblasto para que puedan ser germinales primordiales. En general, BMP4 es una molécula que aumenta la potencia. Se le conoce, y es preguntable también por ahí, como la molécula que mantiene la potencia celular. Por eso de repente lees y te dicen, le da la totipotencia, pero es un crucecillo de palabras. A las germinales primordiales las vuelve pluripotentes. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Dime. No te escucho. No tengo esa molécula presente. ¿Qué leíste de ella? ¿Cuál? Si quieres escríbela en el grupo porque no te la escucho muy bien y ahorita la checamos. Blip. No la tengo presente. ¿Es de la nueva edición? Ok. En la nueva edición, excelente. Chequemos esa. ¿Cómo la deletreo aquí para ponerla? Link. Blin. Ok. V, L. B, L, I, P. Es que no los escucho, tengo una oreja nada más. Háblenme fuerte. Bli, MP, 1. Ok. Aquí lo pongo y ahorita les confirmo. En un descansillo les checo la función. Déjame hago interconsulta, de paso. ¿Mande? En una clase con el doctor Gómez dijo que la regulación génica está por la WNT3 y luego la BMP4 y por último la PLIM1. Ok, ok. Le voy a mandar ahí entonces este dato al grupo de los profes de embrio para que lo discutamos. Ok. Continuando con esto, ya tenemos la estimulación, la inducción, para usar la palabra correcta. Llegamos a la tercera semana y es en la tercera semana cuando podemos identificar realmente a las células germinales primordiales, las cuales se encuentran ubicadas ¿en dónde? En el saco vitelino. En el saco vitelino. El saco vitelino es este espacio amarillo, el cual se forma en la porción ¿qué del embrión? Posición. En la porción ventral del embrión. Muy bien. Por eso las celulitas germinales primordiales tuvieron que tener una migración. Terminología de movimiento. Un desplazamiento ventral. Correcto. Y en esta tercera semana, que aprovechando, y lo vas a conectar con los temas posteriores y vas a entender por qué aquí esta migración se hace de manera pasiva, es decir, sin utilizar energía, lo hará gracias a que todo el embrión va a tener el proceso de plegamiento general, va a tener la gastrulación, luego va a seguir la serie de procesos de movimientos que harán que termine en esa posición. Entonces, básicamente las celulitas se quedan ahí y el resto se mueve para ubicarlas en el saco vitelino, cerca del alantoides, para ser más específicos. ¿Ok? Cerca del alantoides. Esto explica por qué después van a pasar por ahí. Por si te ponen un esquema de este estilo y te piden que tú ubiques como los polos, los ejes, los cortes en un embrión tan pequeño, tienes que empezar a poder determinarle la posición. ¿El saco vitelino está ventral? Sí, pero ahí les va un extra. ¿Por dónde cruzó? Pregunta de examen. ¿Por dónde cruzó de aquí hacia el saco vitelino? La línea primitiva. A través de la línea primitiva.
¿La línea primitiva se encuentra en la porción craneal o caudal del embrión? Caudal. Es como si tuvieras así los bracitos, tu cabecita, si estas fueran las pompillas. Porque precisamente también estás viendo la porción dorsal. Y por ahí pasó hacia una región muy cercana a donde se va a encontrar el aparato sexual. Bueno, ya tenemos el desplazamiento pasivo a medida que ocurre el plegamiento general. Primer cosa preguntable con truco. No te le van a poner a lo mejor movimiento pasivo. A lo mejor te dicen cuál de las siguientes es falsa y te ponen: en la tercera semana hay un desplazamiento sin uso de energía. ¿Se valdría? ¿Sería esa? ¿Esa responderías? Ya cayeron. No, no responderías esa. Porque eso es una verdad. Y te pregunté cuál es. Falsa. Aguas. Te pregunté cuál es falsa. Y a lo mejor te vienen cosas reales, como el movimiento es pasivo. El movimiento es ventral. El movimiento no utiliza energía. Todas esas son verdades, ¿verdad? ¿Todas esas son verdad? ¿Ok? En una pregunta de cuál es la falsa, buscas otra cosa. Además de entender los sinónimos: movimiento pasivo, no usa energía, no hace gasto de ATP, ya viste un poquito de Bioca, ya como que metes ese contexto. Listo. Ocurre gracias al plegamiento o movimiento de las otras estructuras. Listo. Todo eso ocurre aquí. Un montón de sinónimos. Bueno, mira, ya hemos llegado a la cuarta semana. Dices tú, oye, ¿esto ya no es lo mismo? En efecto, no se ve igual, pero es porque hacia la cuarta semana ya fue gastrulación, en la cuarta hay neurulación y ya hay un montón de plegamientos, ya se hace tridimensional el pequeño feto, bueno, en este momento embrión. Por aquí ya tendría hacia arriba, hacia acá, la porción craneal, hacia acá la porción caudal. La mejor referencia que tenemos en esta imagen es la colita que se encuentra aquí en proceso de regresión. Esa es la porción caudal. Y mira cómo tenemos por aquí, en amarillo, como se acostumbra siempre, el intestino primitivo derivado del endodermo. No nos metamos en detalle, lo irás viendo con los temas. Pero empieza por esta zona donde andaba, ¿te acuerdas que llegó al saco vitelino cerca del alantoides? Y ahora desde ahí tiene que irse a la ubicación donde se van a encontrar las gónadas inmaduras, las gónadas en desarrollo, las futuras testículo u ovario. Y ahora, como lo aventaron bien lejos, al alantoides, así como, ahí quédate mientras arreglamos todo, ya remodelamos, vente a tu nueva casa. Y va corriendo por un movimiento activo. En la cuarta semana hace un movimiento activo, o sea que sí usa ATP, o sea, gasta energía y el montón de sinónimos que le puedas poner. Cuidado si te preguntan qué cosa es verdad, qué cosa es mentira. Muy bien, entonces desde la migración que va a realizar va a seguir este trayecto. En la cuarta semana va a pasar y necesitas aprenderte ese trayecto. Y ese trayecto lo describimos, lo entendimos gracias a precisamente seguir la señal que nos iba dejando la fosfatasa alcalina, la alcalina en específico. Entonces migramos alantoides, luego, fíjate cómo es del mismo color, sigue por el intestino primitivo, siendo muy puntuales. ¿En qué parte del intestino primitivo? Posterior. Posterior, o sea, para allá. No, para allá. Porque posterior es sinónimo de caudal en el embrión. Por eso es el intestino posterior. ¿Ok? Intestino primitivo posterior o caudal. De ahí luego tiene que atravesar una estructura que está sosteniendo al intestino. En tu intestino, hoy en día, anda por ahí suelto, o sea, no es como las películas que te abren la panza y se te salen así
toda la tripa y cuelga y arrastra y juegas a la cuerda con ella. No, no están así sueltas. Están amarradas en su posición por un tejido, como una especie de ligamento, si quieres verlo de esa manera. Un tejido que te sostiene a la pared posterior. Dijeron ahí abajo que se pueden ser que las copias de ciclo sexual ya están. Ujú. Las copias de ciclo sexual ya están. Sí, ok. Para que avisen. Ok, gracias. Entonces, les decía. ¿Qué les decía? Ya. Entonces, el intestino está sujeto a la pared posterior del abdomen para que no ande colgando por todos lados. Lo que lo sujeta a la pared posterior del abdomen, ¿cómo se llama? Mesenterio dorsal. Si hay un dorsal, habrá eventualmente uno ventral. Que ese no nos importa ahorita, porque es el dorsal el que atraviesan las células germinales primordiales. Luego cruzan por él hasta la parte de atrás, digamos ya hasta la espalda, y de ahí hacen un pequeño viaje lateral. ¿Ven esto? El desplazamiento lateral para llegar a la posición final, a la, digamos, la gónada primitiva, tu futuro ovario o testículo, que ahorita, ¿cómo se le llama? Cresta gonadal. Es un nombre que a veces se olvida, porque te lo ponen entre varios nombres de formas de gónada en desarrollo que se hace y se deshace. No nos metamos en líos, lo verás en temas futuros. Por ahorita, simple y sencillo, se llama la cresta gonadal. La que va a ser tu futura gónada. Destino final de las células germinales primordiales. Ahí termina el rastro que seguimos de fosfatasa alcalina. ¿Todo claro? Doctor, Mande. ¿puede repetir lo de mesenterio dorsal, por favor? Es que no entendí. Sí, repito un poco más rápido el camino. Como en la tercera semana tuvo una migración pasiva y los aventaron en el saco vitelino cerca del alantoides, por eso en la cuarta semana, cuando ya está mejor formado el organismo, tiene que regresarse primeramente desde el alantoides, el cual está pegado y agarra de raíz por el intestino primitivo, porción posterior, o sea, la que da hacia el ano, y luego se pasa hacia la espalda a través de este tejido rosa que se ve aquí, este tejido rosa que sostiene al intestino, llamado mesenterio dorsal. Esta línea punteada azul está marcando el trayecto. Y al final termina con un pequeño movimiento lateral para llegar a las crestas gonadales. Fácil, fácil. Tercera semana lo avientan al alantoides. Cuarta semana del alantoides para atrás. Pasando por el intestino primitivo y el mesenterio. Punto final, cresta gonadal. Así no tienes que machetearte una lista, tiene más sentido. Es un camino obvio. Esta migración, como dijimos que era activa, que usaba energía, gasta ATP, requiere que luego tengas estructuras para desplazarte, digamos unas extremidades de célula. ¿Cómo se llaman? Te lo voy a dejar así tapado, quiero que me lo digas. ¿Cómo se llama la estructura, esos pelitos que desarrolla, que sirven para caminar o nadar? Filopodios. Habrá diferentes estructuras que sirven para desplazarse en los temas. Por ejemplo, no confundir estos filopodios con el que tendrá el espermatozoide después, con los que desplazan el ovocito en el oviducto, con otras cosas que verás que generan desplazamiento. Los de las células germinales primordiales son filopodios. Perfecto. ¿Al 100 hasta aquí? Todo claro y sencillo. Recuerda, ¿esto es en hombre o en mujer? Ambos, en los dos. Vamos igual. Bueno, ya vimos que, pues, verás lo que pasa en la primera semana. Ya vimos que en la segunda semana hay epiblasto, de donde se originan. Pero en la tercera semana ya están las células germinales primordiales y luego migran pasivamente al saco vitelino. En la cuarta semana se van a la cresta gonadal por un transporte activo. Y en la quinta semana ya están en
se encuentran en la cresta gonadal. Se siente un poco confuso, porque en el cuarto habíamos terminado en la cresta gonadal, pero, o sea, en el cuarto migran hasta la cresta gonadal y ya en la quinta semana, ahí se encuentran. O sea, afuerita, llegan a la cresta, por fuera. Fíjate, a mí para evitar confusiones me gusta hacer este símbolo así con la mano, como, ok, quinta semana, llegué a la cresta gonadal, aquí tengo la gónada, y en la sexta se mete. ¿Ok? Entonces, quinta semana llega a la cresta gonadal y en la sexta se mete. ¿Ok? A 6 dedos. Ahí, en la sexta se metía. Porque todo es cresta gonadal y te andas queriendo acordar del dibujo. No sé, invéntate cosas. Soy el amo y señor de las mnemotecnias forzadas. Forzarles mi pasión. Bueno, hasta ahí todo bien. Ya tenemos en la quinta semana que se llega a la cresta gonadal y en la sexta se introducen en la cresta gonadal. ¿Cuántas? ¿Cuántas células llegaron? Unas poquitas fueron haciendo algo de mitosis un poco, se dividieron. Nada de qué preocuparse, no es una mitosis representativa, ni siquiera es preguntable, ignórala. Pero llegan y se meten aproximadamente 4.000. 4.000 células germinales, primordiales, pluripotentes, indiferenciadas. Ok. A ver, una preguntita por aquí. Para este punto de la sexta semana, ¿se eliminan los filopodios o se mantienen? Se mantienen un rato porque se tienen que meter hasta que ya estén en su posición, ¿ok? Ya estén en su posición ahí adentro, entonces se eliminan porque ya no se tienen que mover. ¿Ok? Muy bien. Sí, exacto. Buen punto. Cuando se transformen la gónada en ovario o testículo y por lo tanto estas células germinales primordiales se conviertan en espermatogonia u ovogonia, entonces pierden los filopodios. Ese sería el momento más preciso para decirlo. Porque, ¿qué tuvo? Filopodios. ¿Quién? La célula germinal primordial. Cuando los desaparece, se convierte en espermatogonia u ovogonia según corresponda. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Pero no hemos decidido. Eso va a pasar según tengas o no tengas el cromosoma Y. ¿Que aporta quién? Solamente lo puede aportar el hombre. Las mujeres siempre, de hecho, cosa curiosa de otra de las injusticias históricas, ¿no? Se les culpaba porque no tenían un varón, de que el heredero y cosas así. Pero ¿quién pone el cromosoma Y? El hombre. Ahora, la mujer solo pone cromosoma X. Y el hombre, partiendo su X y Y que tiene, aportará un X o un Y. ¿Quién determina el sexo del producto? El hombre, por medio del espermatozoide. Vi por ahí una preguntita bien rebuscada que ocupaba que tuvieras esto en la mente bien presente. ¿Quién determina el sexo y por lo tanto si se va a formar aquí ovario o testículo? El espermatozoide que fecunda. Porque en el cromosoma Y, ahí todo chiquitillo, ¿lo han visto? ¿Han visto una imagen del cromosoma Y? Es más chiquitito así de todos, es súper pequeño. Tiene bien poquitos genes, entre ellos el más representativo, el gen SRY. Yo le digo el señor Y, porque en el cromosoma Y es el que te va a convertir en señor. Y así ya no se me olvida. Entonces el gen señor Y se encuentra en el cromosoma Y y es el que te convierte en hombre. Porque codifica para una proteína, una molécula, que al rato vemos. Me estoy adelantando un poco. Pero es este. Si sí hay SRY en el cromosoma Y,
Tit, 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 tit. Formamos un testículo y nos da inicio el proceso de la espermatogénesis. Si no hay SRY, hasta dato curioso y cultural, incluso por una mutación en él, si no funciona adecuadamente, no hay SRY, se diferencia a ovario y ovogénesis dará inicio. Truco, se me antojó ahorita, se me ocurrió. Se encuentra un producto de la concepción que se le hace un cariograma, la imagen de los cromosomas, y se detecta que cuenta con un cromosoma X y un cromosoma y una mutación con pérdida de la función del gen SRY. ¿Qué se va a desarrollar? Ovario. Ovario. No muy bien, pero ovario. ¿Por qué? Porque aunque tenía el cromosoma Y, la parte importante del cromosoma Y es el gen, para los que me preguntaban, entonces, ¿qué era? SRY. Es un gen que codifica una molécula que te va a convertir en hombre en el desarrollo intrauterino. ¿Al 100? ¿Todo claro? Ni una duda. ¿Aquí? Perfecto. Bueno, ya nada más para culminar. No es común que se pierdan en el camino las células germinales primordiales. Lo recalco que lo usamos como ejemplo. No es porque sea común. Pero si una célula germinal primordial en todo su caminito, ya ves que las habían aventado como por aquí. Si se pierden en el camino, ¡pup! ¿Dónde se acostumbran a atorar? En la zona sacrocoxigia. Entre el sacro, un huesito que está aquí en forma de triángulo, y el coxis. Los huesos finales de la columna vertebral. Ahí se suele entonces atorar una que otra, si esto llega a pasar, y se empiezan a dividir con su pluripotencia, dando un tumor lleno de pelos, dientes, huesos, ojos, de toda clase de tejido. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama teratoma. El más común sitio de ubicación de un teratoma, aunque no el único, es el sitio sacrocoxigio. Es el tumor más frecuente del recién nacido vivo, uno en cada 35,000, y más común en mujeres. Eso no entra en displasia. Sí. Sí cuenta como una displasia porque es desorden, desacomodo. Tejidos normales que no están en su forma y posición y ubicación normal. Perfecto. Entonces, esto contaría como displasia. Pero, ojo, en temas posteriores vamos a ver otras causas de teratoma. Y aprovecho este momento para decirles, conforme vayas metiendo temas, distingue muy bien, o sea, temas en embrio y temas en la carrera. Que el ejemplo más representativo de una enfermedad puede ser algo súper así de que, pues sí, obviamente, pero no es lo que pasa más común. Puede haber una causa más común que el caso obvio, ¿ok? O sea, teratoma es el más común tumor del recién nacido vivo. Puede provocarse por una mala migración de las células germinales primordiales, pero no es la causa más frecuente del teratoma. Listo. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Recordatorio de un par de moléculas. Ya les había platicado del OCT4, ¿verdad? No, perdón. Hablamos del BMP4. Ahora el OST4. El OCT4 es un factor de transcripción que devuelve la totipotencia a las células germinales primordiales. Este sí es un protector de la totipotencia. ¿Ok? Y el gen LIF es el factor que estimula la multiplicación de las células germinales primordiales. ¿Ok? Entonces necesita y corresponde que yo haga una aclaración. ¿Sí vieron que mezclé dos moléculas? Nada más dos moléculas.
Me regreso para aclararlo. ¿Por qué no me dicen? No me dejen seguirle así con el error. BMP4, les dije, les anexé ahí la función de OCT4. ¿Se me cruzaron letras? ¿Ok? Entonces, hagan esa corrección. Si ahí le anotaron que era BMP4 la que agregaba, la que daba la totipotencia, táchenle. Y la totipotencia no es por BMP4. Aprovechen mi error para recordar y no se les crucen. Ambas acaban en 4. Esta es el inductor, nada más. Pero ¿quién le mete la potencia extra? ¿Quién le sube la potencia? El OCT4. De hecho, súper importante, porque en muchos temas vamos a seguir viendo OCT4 como un productor de aumento de la potencia o conservador de la totipotencia. ¿Ok? Bueno. Tomemos este error como un ultra remarcador de una confusión que puede haber ahí en el todo. El 4 de octubre, sí, el 4 de octubre se celebra el Día Mundial de la Totipotencia, dicen por ahí. ¿Ok? El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de la Totipotencia. Y listo. No confundir con, como lo acabo de hacer, BMP4. Perfecto. Una última molécula que le vamos a anexar a este tema, el gen LIF. Produce la molécula del factor inhibidor de la leucemia. Factor inhibidor de la leucemia. Y en realidad, pues le pusieron ese nombre porque así lo descubrieron, pero es un factor que estimula la multiplicación de las células germinales primordiales. A ver, recapitulando. Moléculas. ¿Quién induce a la formación de las células germinales primordiales? BMP4, induce. ¿Quién les da o les devuelve la totipotencia, que en realidad es pluripotencia? OCT4. OCT4, la que está ahí. Pero ¿quién hace que hagan mitosis y se dividan y aumenten su cantidad? El gen LIF. Y por cierto, ¿quién le ayudaba al BMP4? El WNT3. Entonces es pluripotencia o totipotencia. Recalcamos. El gen OCT4 da totipotencia. En este tema y en los otros temas, vaya, sube el nivel de potencia. Regresa a la célula a una forma más capaz de formar más tejidos. Lo vas a ver en muchos temas. Por eso, extraído así del libro, la definición, ¡pup!, es el que devuelve la totipotencia. Así se define OCT4. Pero las células germinales primordiales no llegan al nivel de máxima totipotencia. Se atoran en pluripotencia. ¿Queda claro? Sí. No macheteen así nada más. O sea, es mucho más importante el quedarte con el concepto importante, lo que tiene sentido, la lógica, porque así a lo mejor caes en una pregunta con maña del departamento, pero todas las demás las entiendes bien y sacas tu 98. Entonces no procuren no memorizarse. Ay, es que esto no tiene sentido y está mal, pero es que así lo van a preguntar y no hagan eso. Dejen morir eso. Dejen morir esa pregunta. Aprendan todo lo demás. Al final ni las ponen. Sí, porque saben que les van a ir a hacer un show y es que no está bien, no está mal. ¿Ustedes creen que quieren batallar con revisiones? Ok, ahora, aquí la referencia, los múltiples libros, Moore, Sadler, Arteaga, Carlson, Flores, Serna. Y terminamos con células germinales primordiales.